51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo hará. No quieres holocaustos, sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo y en esta ocasión le ha tocado al hermano Duvier. Muchísimas gracias al hermano Duvier por la lectura del salmo número 51 y vamos a hacer una breve explicación histórica sobre este salmo y después una pequeña aplicación para nuestras vidas. Este salmo se cree que es otro de los salmos, y yo diría el más conocido de los salmos penitenciales. Acuérdense que vimos el Salmo 6, Salmo 25, el 32 y el 38 y ahora el 51. Y nos resta dos más, que es el 130 y el 143. Ahora, ¿cuándo se hizo este salmo en el Salterio? Bueno, cuando acuérdese que ahora lo voy a leer un poco, cuando el profeta Natán lo condena a él por sus pecados, por cometer el adulterio con Betsabé, y no solo eso, sino que él tramó y, vamos a decir, arregló y preparó el asesinato de su esposo. ¿Se acuerda de Urías, el hitita, que lo manda adelante frente de la batalla para que muriera en 2 Samuel 12, del 1 al 14? Y que lo pongan ahí y lo dejen. Entonces él mismo planeó eso para poder quedarse con la mujer de este hombre. Y eso vamos a decir, y él ora en este salmo reconociendo todos esos pecados. Bueno, ese es el contexto histórico. Entonces, si abre un poco su Biblia, porque no, escuchen, no todos saben esto, no todos conocen, llevan años, por eso. Pero si usted habla en su Biblia en 2 capítulo 12 va a encontrar un profeta cuando viene Natán a amonestarlo a David. ¿Se acuerda que viene a David y le cuenta como una parábola del Antiguo Testamento? Podríamos decir que había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Es lo mismo que hacía Cristo, y lo que tengo que hablar el domingo. El Señor los confronta a estas personas, le cuenta a los malvados de la viña que tengo que hablar, y ellos mismos se condenan. Dice, ¿qué le van a hacer? Y los castigará, decían esto, que tengo que hablar el domingo. Acá lo mismo, dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas. Bueno, el asunto es que tenía muchas ovejas, y lo que hace, ¿qué hace? En vez de agarrar de las suyas, le saca, vamos a decir, la única que tenía. Este hombre rico que no tenía necesidad de hacer eso, de
vacas que tenía. Bueno, el asunto es que le saca todo, le saca la única que tenía a él. Y entonces, ¿qué dice David? Se enojó, le agarró furor contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor y el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así dijo el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor y de tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá, es como si fuera poco, te hubiera añadido muchísimo más. ¿Por qué tuviste por poco las palabras del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Bueno, le dice todos los pecados que cometió, ¿no? Y le dijo que la espada del Señor no se apartaría de él, de la casa de él, ¿no? Y bueno, y en una parte, que yo no me da el tiempo lamentablemente para explicar todo esto, pero él le dice que había pecado, en el versículo 13, le dijo al profeta Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado. Amado, podríamos hablar muchísimo sobre esto, de verdad muchísimo, porque después usted va al Salmo que era número, si no me equivoco, 32. En Salmo 32, se me da tiempo el Señor, pero en el Salmo 32 usted va a encontrar también de nuevo esto, creo que es la confesión de él, la dicha del perdón. Pero yo voy a leer del versículo número 4, porque de día se agravó sobre ti tu mano, se volvió mi verdadero en sequedades de verano, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Perdón, ay, me lo pasé, no te encubrí mi iniquidad, perdón, discúlpeme. Y Dios, dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad y mi pecado. Bueno, y acá es un poco lo que sigue, vamos a decir, en esta oración vamos a decir ya que él hace pública acá, y es largo de hablar todo esto, amados, pero yo le voy a contar algo. Llegamos a uno de los salmos, que fue una noche hace mucho tiempo donde yo estaba, y ya la mayoría que me conocen saben, cuando el Señor me confronta con este salmo, creo que fue que yo me caí de espaldas, siempre lo digo, y lloraba y me confrontó. Nunca había escuchado de la ley, de la justicia de él, de la santidad de él, nunca había escuchado de ver aceptar a Jesús en tu corazón, y me había bautizado, y eso era mi vida cristiana. Predicaba que las personas deben arrepentirse y aceptar a Jesús, nada más. Pero esa noche cambió mi vida. De verdad, el Señor me dio un corazón nuevo. Y es uno de los salmos que más me gusta a mí. Empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Podríamos hablar muchísimo tiempo, podría estar todo el día hablando de esto, de este hermoso salmo. Pero David empieza ahí en el Salmo 51, del versículo 3 al 6, él empieza a presentar, a confesar sus pecados. Después él hace una oración para que lo purifique moralmente, un corazón nuevo, del 7 al 12. Él promete servirle a él si él lo renueva, del 13 al 17. Y ruega por la restauración, 18 y 19. Amados, es un salmo que no me bastaría, no sé si todo el día ni la vida para explicarlo. Es un salmo que amo mucho. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando vimos nosotros la palabra misericordia, es Gesed ahí, es lealtad hacia el pueblo suyo. Él está apelando a eso, a la gracia. Él dice eso, ten piedad a lo que tú prometiste, a tu pacto. Eso es lo que decía, la misericordia, tu bondad. Él conocía los atributos de Dios. Por eso apeló, él no escondió su pecado. Amado, no me dan tiempo. Este salmo me encantaría darlo así, exegéticamente, punto por punto. Cada palabra que él pone ahí, cuando dice borra, que es mahak, ahí, borrar, va a decir, sacar todos esos pecados que están anotados, es una deuda. Eso solamente lo hizo Cristo, amado. Es uno de los primeros salmos que podemos ver sobre el arrepentimiento y el perdón en el Antiguo Testamento, que aparece esto. Amado, este hombre debía morir, morir. No había para él perdón. Por lo que él había matado, debía morir por eso.
él debía ser lapidado por haber adulterado. En esa costumbre histórica, otros reyes sí tenían la capacidad, si les gustaba una mujer se la sacaban y ya está, podían hacer lo que quieran, pero este rey no, era un rey del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque acuérdense cuando Abraham iba a un lugar le hizo que mintiera a Sara, porque le dijo, Sara, tú eres muy linda, no sea que el rey de donde vamos a entrar, creo que Egipto, le gustes y me mate. ¿Por qué? Porque en esa época era común que un rey le gustara y la sacaba, la mujer de quien no importa quién, y lo mataba, se quedaba con... Entonces, y David, de alguna forma, por no estar en las cosas del Señor y estar paseando en el tejado ahí, cayó. Y eso es lo que sucede, pero él apela a la misericordia, al pacto, conforme a la multitud de tus piedades, borra, es borrar completamente, es como lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lávame, ahí en el griego escabás, que es lavar por fricción, límpiame, rajá, dice, significa, sería como enjuagar, bueno, ahora lo voy a explicar bien un poco, porque yo me estaba yendo texto por texto explicando y porque amo este salmo, pero voy a tratar de contener mis emociones por ese salmo que me dio vida. Podríamos decir que el Señor usó. Pero él ora pidiendo entonces perdón por las malas acciones que cometió. Por su naturaleza pecaminosa. Cuando recién el Señor nos muestra hasta dónde podemos llegar. O lo que somos. Él nos escondió, fue por esto o aquello. No, dijo, yo soy el culpable. Yo nací así, soy totalmente depravado. Y Él quiere que su Santo Espíritu le cree un corazón nuevo, lo santifique de todas esas cosas, de las maldades del corazón. Él sabe que viene de adentro, hay una naturaleza pecaminosa. Incluso cuando somos cristianos, todavía queda ese pecado adentro. Y Él pide que lo limpie el Señor. ¿Cómo amaría que el Señor me diera tiempo para hablar de este salmo? De todo lo que hay ahí. Él pide que lo limpie como con un hisopo, es como un arbusto del desierto, amados, que se usaba como sacrificio cuando se hacían, salpicaban la sangre para la purificación, se hacía incluso con los leprosos, para curarlos, Levítico los 14 y otras partes más. Lávame, le dice él, límpiame, amados, ¿cómo puede explicar cuando dice lávame, límpiame, ahí? Bueno, si pudiéramos ver la riqueza de la palabra en el griego, ahí yo estoy buscando la palabra, tenía dos significados. Uno es lavarse, vio como el Señor le lavaba los pies y las manos, así. Bueno, pero esta no es la palabra ahí, de lavar, ahí en el hebreo. Acá la traducción, amado, acá tenemos nosotros una lavadora que lava y enjuaga a la misma vez, hace todo. En la época de mi mamá yo vivía en una casilla de madera, no había agua, nada, muy pobre. Nada, ni teníamos cama, no había ropero, teníamos caja de cartón para guardar la ropa, ni cocina. Había un cosito chiquitito donde se hacía y cocinábamos ahí. Y mi mamá salía, porque mi papá me había abandonado, y lavaba la ropa en una piedra sobre un fontón de esos viejos. Y cuando tuve dinero que salía a trabajar para ganar algo con las verduras, le compré algo que ella estuvo muy contenta. ¿Sabe qué le compré? Una madera que se ponía para restregar la ropa. Y restregaba con un cepillo. Bueno, no existe esta comodidad que muchos tienen y muchos no las aprovechan. Entonces, la idea de acá de restregar, ¿sabe cuál es? Se agarraba la ropa y se la metía contra el agua y contra las piedras y se la golpeaba y se la golpeaba y se la golpeaba para que se salga la mugre. Esa es la idea, lávame. Acá no estamos hablando de que él se sentaba, el Señor dice, pásame el jaboncito perfumado con olor a... No, no es eso, es límpiame y si necesitas reventar contra la piedra y golpear y golpear y golpear para que salga toda esa pudredumbre, hazlo. Esa es la idea. Por eso cuando dice, no, lávame, no aparece tan bien ahí. Tiene que golpearlo. Y golpearlo.
Incluso se le daba con un palo, amados. Búsquenlo. Se le daba con un palo para que saliera todo eso que estaba metido adentro. Y es así, amados, como Cristo también padeció y fue golpeado por nosotros para que el pecado sea quitado de nosotros. Entonces, amados, esto nos tiene que hacer pensar y meditar a nosotros lo que hizo el Señor. Yo tengo una alfombra que cuando me levanto está ahí, a veces la saco afuera y la pongo y le doy en el verano con un palo y no se imagina cómo sale tierra de tanto que está ahí. Él quiere que lo purifique, que le dé un corazón nuevo. Podríamos hablar muchas cosas, incluso no quite tu Santo Espíritu. Algunos creen, amado, que la salvación se pierde, que el Espíritu se va y se viene cuando pecamos. No sucede así. Se dividen, podríamos decir acá, los exegetas, porque el Espíritu Santo no puede sacar, o sea, no puede ser removido o salido. Ahora, para hablar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento podríamos hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero sí eran salvos ellos, pero acuérdense que la promesa del Espíritu Santo, o sea, que iba a venir, estaba en Ezequiel 36-27 para un futuro, cuando iba a ser derramado el Espíritu Santo. Ahora no es el tiempo para hablar sobre eso, pero creo que él lo que le estaba pidiendo es que no le sacara el Espíritu Santo como le había dado Moisés para liderar y como le había dado, vamos a decir, para que él pudiera cumplir los deberes reales que tenía como rey, ¿sí? Entonces lo que está pidiendo es no que pierda la salvación, sino que no le retire ese Espíritu Santo, esa unción real que él tenía. Acuérdense que en Saúl, sí, el rey Saúl fue creo que en 1 Samuel 16, por ahí, creo que está, donde el Señor le saca ese espíritu a Saúl para que no cumpliera el rol, vamos a decir, de que tenía que como reinar. Cuando retiró eso, vamos a decir, él quedó así, sin el espíritu del Señor. Entonces es lo que le está pidiendo eso, que no le quite su Santo Espíritu, que él lo había ungido. Y es así, amados, incluso los pastores. Un pastor que por más que diga que tenga el título de Seminary Master de Calvin y Church y todos los títulos, eso no lo hace un pastor. Tiene que tener el Espíritu del Señor sobre él para poder estar. Y él estaba pidiendo, no quites esto a causa de mi pecado, borra mis rebeliones. Eso es lo que le está pidiendo. Crea un corazón nuevo, puro y santo. Y es así, amados. Este hombre, usted lo ve en Romanos 4, lo mismo, si yo no me da tiempo de hablar, pero usted lo ve hablando en Romanos 4 a Pablo sobre la justificación, que no me da tiempo porque se me está acabando los minutos, pero en Romanos 4, ¿y qué encuentra usted cuando habla de la justificación? El ejemplo de Abraham o de David. La salvación es por gracia. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. ¿Sabe por qué? Porque ha sido justificado. Ha confesado ante el Señor su maldad. Si usted no está en Cristo, yo se lo digo por experiencia. Clame al Señor. Clame al Señor. Hoy es un tiempo de gracia. No importa lo que haya cometido. Ay, perdón en el Señor. Le da un corazón nuevo. Vida nueva. En Cristo. Amados, este es un salmo que amo muchísimo. Fue por el salmo que el Señor me concedió vida. Si usted no está en Cristo, clame a Él. Y hay perdón de pecado, amados. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Que tenga un bonito día.